del Partido Acción Nacional. Se le concede el uso de la tribuna a la compañera diputada Blancabelia Márquez Espinosa. Con su venia, presidente. Buenos días. Diputado José María Vilés Castro, presidente de la mesa directiva del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 16ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, presente. Honorable Asamblea, distinguidos medios de comunicación, público que nos acompaña. La que suscribe diputada Blancabelia Márquez Espinosa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en uso de las facultades que me confiere la fracción segunda del artículo 57, así como la fracción segunda del 64, ambos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California Sur, en relación con la fracción segunda del artículo 101 y 103 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, presento ante el Pleno de la Honorable 16ª Legislatura la iniciativa con proyecto de decreto para inscribir con letras doradas la leyenda 1953, año del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, en el muro de honor de la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur, bajo la siguiente exposición de motivos. El 17 de octubre de 1953 es una fecha que marcó un antes y un después en la política mexicana. En esta fecha, el presidente Ruiz Cortines promulgó en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales que otorgaron el voto a las mujeres en el ámbito federal. La lucha por el reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres en México data del siglo pasado, desde 1916, cuando empezaron a presentarse las primeras exigencias y manifestaciones por el reconocimiento del voto femenino. Si bien es cierto, el constituyente de 1917 redactó una constitución vanguardista por su amplio reconocimiento de los derechos sociales, principalmente en el rubro laboral, como el reconocimiento del derecho al trabajo, al salario mínimo, el derecho de huelga de los trabajadores, el de sindicalización, la educación laica, el papel soberano del Estado mexicano sobre los recursos naturales, entre otros. Sin embargo, dicha Carta Magna fue rígida y no contempló absolutamente nada en materia de derechos de las mujeres o de igualdad. En ese contexto, resulta fundamental recordar la valiente intervención de la maestra Emilia Galindo Acosta, quien llevó al Pleno la propuesta de dar derecho al voto de las mujeres, recibiendo la negativa del Congreso Constituyente y adoptando el argumento de que el hecho de que algunas mujeres excepcionales tuvieran las condiciones necesarias para ejercer satisfactoriamente los derechos políticos no funda la conclusión de que estos deban concederse a las mujeres como clase. La dificultad de hacer la selección justifica la negativa. La lucha por el sufragio femenino lleva muchos años en nuestro país y fue avanzando con paso lento pero constante. Ya para 1923, en el estado de Yucatán, se reconoció el derecho de participar como candidatas para elecciones municipales y estatales, así como el de votar, resultando electas 3 diputadas locales: Elvia Carrillo Puerto, Raquel Cícero y Beatriz Peniche de Ponce, así como la regidora de Mérida, Rosa Torres González. No obstante el gran avance, tras el homicidio del gobernador Felipe Carrillo Puerto, a un año del logro, las 4 mujeres fueron obligadas a renunciar. En 1924, en San Luis Potosí, se reconoció el derecho del voto femenino para las elecciones municipales y en el 25 se amplió para elecciones estatales, revirtiéndose ambos supuestos en 1926.
Todas estas situaciones daban indicios de lo que a la postre sería uno de los máximos reconocimientos de derecho político electoral femenino en México y, por ende, el avance sustantivo en el desarrollo de las mujeres. La Constitución de 1917, por supuesto, no utiliza el lenguaje incluyente en su redacción y otorga la calidad de ciudadanos a los mexicanos y no a las mexicanas, por lo que se interpretaba que las mujeres no eran ciudadanas y por lo tanto no tenían derecho de voto, bajo la lógica jurídica de que lo que no se nombra no existe. Algo que no existe no puede tener derechos. Formalmente, en el año de 1937, el presidente Lázaro Cárdenas del Río presentó una iniciativa para modificar el artículo 34 constitucional para permitir el voto femenino. La reforma planteada por Cárdenas decía, justo como dice hoy en día el texto constitucional, son ciudadanos de la República los varones y mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. La iniciativa de reforma fue aprobada por las cámaras de diputados y senadores y por la mayoría de las legislaturas de los estados, pero el presidente Cárdenas nunca lo promulgó, porque su argumento, que el voto femenino podría verse influenciado por los sacerdotes. Ese mismo año, la Confederación Nacional de Veteranos de la Revolución manifestó no estar de acuerdo en que se concediera el voto al elemento femenino por considerar que la mujer mexicana en su mayoría era fanática, católica e impreparada, y al concederle el voto vendría a ser instrumento ciego y ventajoso en manos del clero. 10 años después, el 17 de febrero de 1947, bajo la presidencia de Miguel Alemán Valdés, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 115 que concedía a las mujeres el derecho a votar, pero únicamente en elecciones municipales. En diciembre de 1952, 3 días después de la toma de posesión del presidente Adolfo Ruiz Cortines, el Partido Acción Nacional le envió al mandatario una solicitud para concluir el trámite de la iniciativa de Lázaro Cárdenas, y fue el 9 de diciembre del mismo año que el presidente presentó una nueva iniciativa para el mismo objeto, misma que tras su aprobación fue publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de octubre de 1953. Desde ahí, nuestro país cambió rumbo a una verdadera democracia e igualdad sustantiva. Luego de la entrada en vigor de la reforma en Solicitamos, por favor, silencio en la sala para escuchar a la compañera diputada. Gracias. Luego de la entrada en vigor de la reforma en 1954, la primera elección en la que se aplicó la reforma se celebró el 3 de julio de 1955, materializándose el reconocimiento a las mujeres su calidad de ciudadanas, es decir, fue la primera vez que una mujer emitió su voto en elecciones federales. La participación de la mujer desde esa fecha ha sido fundamental en las elecciones del Estado mexicano. No podemos hablar de democracia si ésta se encontraba sesgada o reservada solo para unos cuantos. La consecución no fue obra de la casualidad, sino de la lucha perseverante que debe de continuar y debe reconocerse. Al día de hoy, en Baja California Sur, podemos observar los frutos y avances de la transversalidad de la perspectiva de género. Somos testigos de una composición política estatal en la que hay 4 alcaldesas al frente de los 5 municipios del estado, y además contamos con una legislatura integrada en su mayoría por mujeres. Todo lo anterior es solo una muestra de la igualdad, es ya una realidad y es resultado de la lucha de antaños. Compañeras y compañeros diputados, la solicitud que hoy planteo no solo es para inscribir en los muros de honor de nuestra sala de sesiones una leyenda, lo es también para hacer un merecido homenaje y reconocimiento
de las luchas históricas de las mujeres, así como de todas las sudcalifornianas y mexicanas que han aportado su arrojo en favor de un México igualitario. Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de esta honorable Asamblea Legislativa solicitando su apoyo aprobatorio para el siguiente proyecto de decreto. Único. Inscríbase con letras doradas la leyenda 1953, año del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, en el muro de honor de la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Transitorio. Primero, la develación de la leyenda 1953, año del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México, deberá llevarse a cabo en la sesión solemne que al efecto se convoque. Segundo, se instruye a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Finanzas del Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur tome las medidas pertinentes a efectos de inscribir con letras doradas en el muro de honor de la Sala de Sesiones General José María Morelos y Pavón de este Poder Legislativo la leyenda 1953, año del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México. Tercero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, dado en la Sala de Sesiones José María Morelos y Pavón del Poder Legislativo. Atentamente, diputada Blancabelia Márquez Espinosa, integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional. Es cuanto.